El éxito de Puerto Rico se puede resumir en Bad Bunny y el mundo de la cultura. Bad Bunny y el mundo de la cultura es lo que hace a Puerto Rico exitoso. Fuera de eso, lo que hizo a Puerto Rico una institución que tuvo el crecimiento económico más grande del mundo, del 1943 al 1973, fue una inversión real de Estados Unidos en Puerto Rico de atraer industria y empresas, y entonces utilizar la Universidad de Puerto Rico como la entidad que educaba a esos empleados y a esos contratistas, que mayormente eran empleados, para educarlos a poder hacer esa gestión sofisticada de en esa industria, en esa empresa, en esa farmacéutica, en esa petroquímica, poder crear, producir para los intereses de Estados Unidos en la era de la posguerra y convertir a Puerto Rico en un centro de producción y distribución, en gran medida porque era muchísimo más barato producir en Puerto Rico que producir en otras jurisdicciones, porque Puerto Rico era un lugar tan y tan pobre que la gente estaba dispuesta a trabajar por 1 centavo al día, y todos los que tenemos abuelos que nacieron en los años 20, los años 15, los años 30, te hablan de esto como que estaban dispuestos a trabajar por comida. Mi abuelo me habló de que él trabajó por comida muchas veces, y mi abuelo me habló repetidamente de cómo en la época de él, te hacía el cuento, ¿verdad? De que en mis tiempos yo con un chavo prieto compraba una media libre de pan con mortadella. Y el coso ese que te amarra la boca, ¿cómo se llama? El salchichón. Te amarra la boca. Entonces. Ahora hay un dicho que dice así: sí, un chavo de pan. Sí. O sea, y el café puya viene de ahí. Un buche café puya, porque abuelo me contaba que se trabajaba para comer, porque eso es lo que había. Y en la época de los años 40 especialmente, la sal, que era lo que usaba para preservar los alimentos, se puso tan y tan cara que simplemente no había cómo preservar los alimentos, se había que comérselo al momento. Y no había carne. Y si había carne, llegaba a visita, te quitaban la carne de a ti y se lo daban a la visita. Así que lo primero que la gente se comía la carne cuando había carne. Y esa realidad histórica de Puerto Rico, nuestra historia, se escribe con la Universidad de Puerto Rico como un proyecto de país, de desarrollar a un ciudadano en un profesional mayormente en un trabajador capacitado y adiestrado para poder convertirse en un trabajador, porque Puerto Rico se utilizó como la ventana al mundo ante la realidad de que los que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial fueron 2 bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista de occidental. Esa es la que hay, el Pacto de Varsovia versus el Pacto de la OTAN. Y Puerto Rico se utilizó como un ejemplo de un país bien pobre que con el capitalismo se lograba sacar de la pobreza. Y eso fue una falacia subsidiada por Estados Unidos, que cogió y le metió a Puerto Rico las carreteras número 1, la número 2 y la número 3, y le decían a la 2 la militar. ¿Por qué? Porque estaban todas las bases militares vinculadas a ella y construidas por ella. Esa fue la intención. ¿Que le hicieron ellos los militares? Correcto. Era la militar, porque le hicieron los militares con las intenciones militares de la época. Que aquí había unos famosos submarinos alemanes tumbando botes por ahí y tumbando supuestos botes y barcos comerciales que de repente, pues algunos de ellos tenían una que otra cañoncito y una otra cosita, ¿verdad? Pero eran comerciales. Cosas, ¿verdad? Digamos que el ejército siempre ha sabido cómo contrabandear, igual que los de las drogas ahora. Termino el cuento para lo que hay ahora. Si la Universidad de Puerto Rico se hizo y se fomentó y se invirtieron billones de dólares para poner un sistema eléctrico que fuera desde el punto A hasta el punto Z en Puerto Rico, donde usted puede vivir en el Cerro Punta y llega a los cables, o puede vivir en Oaxaca y llegan los cables, lo cual no existe en República Dominicana, no existe en Cuba, no existe en Estados Unidos. Así es. Vaya a Estados Unidos a ver si tú te puedes ir a vivir en las ínsulas del infierno y te pones sistema eléctrico. Vete, hazlo, haz el esfuerzo. Vete a Wyoming, vete a Montana, vete a Colorado. No lo vas a ver, no existe. Esa es la verdad. A las Dakotas. Ni hablar de las Dakotas. Y ahí hay petróleo y hay gas natural. Por si acaso. Planteo esto porque aquí, ¿verdad?, hay una gente que vive con estas nociones de que los recursos son ilimitados. Adolfo. Y hoy,
la Universidad de Puerto Rico está educando para los retos de la nueva industrialización, del nuevo orden mundial, de la nueva... que la universidad no es solo para educar personas para la industria, ¿de acuerdo? Pero esa es su labor principal, no es solo para eso, pero esa es la labor primaria de un centro universitario, educar a personas para que produzcan en esa sociedad. Y o sea, la razón por la que invertimos en una institución educativa, en que tú aprendas a leer y a escribir, en que tú aprendas ciencias y matemáticas, es para que posteriormente te quedes aquí, produzcas aquí. Así que para empezar, lo primero que hay que cambiar en la Universidad de Puerto Rico es, tú entraste aquí, tú tienes que quedarte aquí o tienes que devolverle al país parte de lo que el país invirtió en ti. Porque yo no conozco o sea, si seguimos graduando gente en Mayagüez y en ciencias médicas para que se vayan a trabajar en medicina en Texas o en medicina o en ingeniería en Florida o en Nueva York, pues perdemos la inversión. Así que para empezar, hay que empezar a cambiar ese paradigma. Y eso es un cambio instrumental que el país tiene que tener y que tiene que discutir. Número 1. Número 2. El Estado, por constitución, tiene que garantizar el sistema educativo primario, pero no establece en nuestra constitución que el universitario también está subsidiado. Y yo creo en el subsidio universitario, pero en las disciplinas que el Estado tiene que fomentar. Tú quieres pagar cero, estudia ciencias médicas. Tú quieres pagar cero, estudia ingeniería. Estudia STEM, aquellas cosas que el país necesita. Que el país necesita ideólogos humanísticos. Hacen falta también, pero el país ahora no puede subsidiar eso, porque los recursos no son ilimitados. Pues el país tiene que subsidiar. Entonces van a buscar. Sí, pero es que aparece el contrato XYZ, porque ya ahí mismo, ¿cómo tú dices eso? Si tú sabes que hay un montón de corrupción, sí, gente, corrupción siempre va a haber. Se van a robar los chavos. Pero va a haber siempre de dónde. Pero en lo que resolvemos la corrupción, no podemos seguir malgastando lo que sabemos que hay que rehacer. Si el sistema educativo de Puerto Rico no sostiene 11 recintos, una UPR, pues no lo sostiene. La demografía nos da en la cara. Y mientras tengamos una universidad que habla de ciencias, pero no se las aplica, que enseña finanzas, pero no se las aplica, que enseña contabilidad y costos y no se los aplica, que te dice a ti cómo se supone que ocurre en la empresa privada, pero no se lo aplica, que te enseña a ti cómo tú pensar, pero el razonamiento lógico no se aplica a ella misma, pues ¿para qué diablos existe? Puñales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle trabajo a los pseudoprofesores que fueron universidades mediocres en Estados Unidos, que bastante mediocres hay en universidades de Estados Unidos y que vienen aquí y dicen, yo tengo un doctorado en la universidad de fuiki. Sabiendo todo el mundo que esa es la high school de allí, porque bendito, o sea, todo el mundo sabe, pero nada. Sí, porque es que hay gente que, yo fui a la universidad, mire, o sea, de Ohio Institute. Yo me gradué de Ohio Institute allí. Está Harvard, está Brown, están todas estas universidades fancy en esa zona de Nueva Inglaterra. Pero entonces vas a la más, o sea, y de repente vas a la más mediocre. Pero yo me gradué de la más no, o sea, no dices eso, esa parte no dice. Pero nada. Ok, esos son otros temas. Que hay alguna beca mejor ahí. Sí, porque es que tú sabes, bueno, vamos a dejarlo ahí, Adolfo, porque es que no lo pudieron en las otras. Es que sí, entonces, ¿qué pasa? Pero nada, olvídate, esos son otros 20 pesos. Dale. Termino con lo siguiente y te escucho. Si la Universidad de Puerto Rico no se fue reinventando por los pasados 50 años ante el nuevo orden mundial, donde las petroquímicas, donde las farmacéuticas, donde la industria textil que estaba aquí se fue porque había un cambio en las 936 y Puerto Rico completo apostó y la universidad apostó a solamente tener un plan A, que era que cuando iban a continuar las 936 en Puerto Rico, pues había empleo para todo el mundo e íbamos a educar para esas personas, y ahora esa realidad acabó porque en el 1996 el Congreso tumbó esa fórmula de subsidio en Puerto Rico y la universidad desde el 1996 hasta el 2025-26 no ha logrado reinventarse. Macho, está difícil reinventarla porque la universidad se hizo para esa realidad histórica de los años 40, 50 y 60. Y si la universidad
no se ha reinventado, pues hay que hacer cambios dramáticos. Y hoy vemos a Ferrao diciendo que vienen cambios dramáticos, que él no va a ser parte. Pues ¿sabes qué, Adolfo? Mi posición es bien simple. Yo creo que los 500 millones son un número razonable que el país debe invertir en su institución universitaria primaria. 500 millones de dólares es un número razonable, pero 500 millones de dólares votados no son razonables. Hay que, en mi opinión, cerrar los otros recintos, privatizarlos, crear becas para los estudiantes de escasos recursos que puedan ir a esas instituciones privadas y dejar 3 recintos que se dediquen a Research and Development bien simple: Río Piedras, Mayagüez, Ciencias Médicas. Y esos 3 no pueden seguir siendo Teaching Institutions, tiene que ser Research and Development Institutions. Ese es el nuevo mundo. La inteligencia artificial nos va a comer el cogollo a todos. El mundo nuevo tiene que cambiar porque tienes que readiestrarte anualmente. Anualmente tienes que aprender nuevas herramientas. La educación está cambiando dramáticamente. No podemos seguir con el discursito todavía de la Guerra Fría. Y esa realidad implica que yo no puedo depender de mis profesores actuales. Sí, gente, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hay que traer profesores de MIT, hay que traer profesores de Caltech, hay que traer profesores de Stanford. Eso implica pagar. Eso implica pagar millones. Eso implica invertir en laboratorios. Eso implica meterle recursos para convertir a Puerto Rico en un lugar donde la inteligencia artificial pueda florecer, o simplemente hemos muerto en el proceso. Estamos botando el dinero porque los profesionales que de verdad estamos graduando están emigrando. Así que estamos cogiendo 500 millones para que emigren. Tremendo. Yo no conozco ninguna empresa que sobrevive adiestrándole al personal para que se vayan con la competencia. Yo no conozco ni una empresa que Apple le adiestre a Microsoft sus empleados y que haga una inversión de 12, 14 años para que se vayan a trabajar en otro lugar. Yo no conozco una empresa así. Quizás tú la conoces, pero por mi madre que Pfizer no le adiestra por 15 años los empleados a Lilly. Pues si yo sé que mi competencia es esto, pues yo tengo que hacer una inversión en ti cuando estás comenzando a cambio de que te quedes aquí. ¿Cuán difícil es eso, puñales? ¿Cuán difícil es entender esa realidad? Que va a haber protesta, va a haber protesta. Hay que gente irracional, hay gente irracional. Que debemos defender la educación pública a ultra. De acuerdo, yo creo en todo eso, hasta donde recursos me permitan. Y eso va a implicar que va a haber malgasto en algunas áreas, no hay duda. Pero Adolfo, tampoco puedo seguir pretendiendo que la universidad del país se convierta en un adefesio y ya. Y no solamente eso, en un mal gasto, también bajo la estructura actual, porque para mí es un mal gasto el tú tener recintos con 70 estudiantes, mientras tienes un recinto como el de Río Piedras, Cañón 70 Encantos, y que no reestructures lugares de estudio atemperándose a los tiempos. Ya la Biblioteca Lázaro, con 60,000 libros allí que deben tenerlo y lo debemos tener, bajo la estructura actual donde tú tienes todo electrónicamente, deberías tener un centro, puedes tener a Lázaro, pero también deberías tener un centro de biblioteca electrónica donde tú puedas tener acceso a todo lo que pueda tener el mundo entero. Eso podría ser uno, ¿verdad? Segundo, Jay, para mí es un gasto totalmente, es un mal gasto. Y aquí déjame dar un paso atrás. En el caso de Ferrao, Ferrao sabe que lo que él hizo estaba empujado por la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta lo va a hacer como quiera y se lo va a exigir ahora al quien esté. Y Ferrao pues no tuvo los pantalones de poder seguir y asumir lo que por responsabilidad de haber ocupado el cargo que es presidente y va a tener como administrador de la universidad. Si él pretende o ahora no quiere coger el golpe de los cierres porque le tiene miedo a las protestas, no debiste haber aceptado el asunto desde el principio, porque la Universidad de Puerto Rico ha tenido protestas desde tiempo inmemorial. La Universidad de Puerto Rico nace en el 1903 y para aquellos que sean también románticos con el asunto de los asuntos pasados, 1903. Antes del 1903 no había una universidad en Puerto Rico. Los españoles no les importó, no les interesó hacer una universidad en Puerto Rico. Fue a partir de 1903. En Puerto Rico había una pobreza tan extrema que la Gran Depresión ni se sintió. Puerto Rico era más pobre que Haití.
Y eso no me lo estoy inventando yo, era así. Esos son los datos de los Esos libros son de los historia. datos, así mismo es. De hecho, el estudio lo comisionó el Departamento de Interior y vino aquí el sobrino de Roosevelt a hacer el estudio. O sea, eso el estudio. Puerto Rico era más pobre que Haití. Así es. Y el asunto, como estaba mencionado, el café puya era porque lo que se comía era batata mamella asada o hervida y le metían una puya para endulzar el café de la batata. Y por eso era que se llamaba café puya. Y todos nosotros que hemos tenido los abuelos y de toda la época, ¿verdad? Y que hemos vivido en campo, escuchamos esas historias de nuestros abuelos y gracias a Dios pues, pudimos superarnos y todo eso, todo eso. Y gracias a la guerra. La universidad también. Sí. La universidad aportó nuestro desarrollo, ¿no? Sí, y yo soy de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y no solamente eso, yo estudié ahí y le debo mis grados profesionales a la Universidad de Puerto Rico. Yo trabajé para la Universidad de Puerto Rico también en un momento dado como instructor y estuve allí dando también el recinto de ciencias médicas por un tiempo, cuando tenía 20, 22 años. Así que yo le debo mucho al sistema de la UPR, pero hay cosas que para mí no pueden seguir pasando y que nosotros, por razones que yo todavía no entiendo, tengamos que mantenerlas simple y sencillamente porque le tenemos miedo a un cambio que hay que hacer porque demográficamente nos abofetean todos los días. Y que incluso, gracias a la Guerra Fría, aquí venían profesores de primer orden de MIT, de un montón de esos sitios, porque Puerto Rico era como es vis a vis Cuba, que era un país comunista, y como aquí se florecía la gran educación y todo eso. No, y muchos de ellos llegaron a Puerto Rico porque había y yo sé que tú sabes esto, pero hemos hablado 20,000 veces, un montón de ellos huyendo de la persecución del macartismo en Estados Unidos. Claro. A Puerto Rico. Y eran los comunistas, los socialistas de izquierda de Estados Unidos, que comunista en aquellos tiempos significaba cualquier cosa que fuera revolución. Así que, ¿verdad? No está hablando de comunistas de verdad. O sea, ¿verdad? Está hablando de gente que creía en la socialdemocracia como Franklin Delano Roosevelt. Por toda esa gente, cuando muere FDR, se acabó eso, llegó Truman y esa gente tuvo que arrancar porque llegó el macartismo y llegaron a Puerto Rico y parte de los cimientos de la universidad eran unos cimientos de un gobierno intervencional, de un gobierno como Estado que se supone que dé unos servicios y demás. Y de ahí sale, ¿verdad? Resford Togwell y toda esa plétora de personas que empiezan a llegar a Puerto Rico huyendo de la persecución contra los grupos de izquierda socialista o socialista o comunista de Estados Unidos, que los había, Eugene Epps siendo el primero, ¿verdad? Y tantos otros, el profesor Helfeld de la Escuela de Derecho, etcétera. Así, aquí hubo un montón de gente que vino así, y eso es bueno, en la diversidad de pensamiento es buena, pero la universidad tiene que evolucionar. Y se crearon las residencias de los profesores invitados. Vete ahora a ver las residencias cómo están. Sí, eso, que da pena. Y de hecho que parece que son residencias permanentes para algunos, no son residencias. Sí. Pero nada, esos son, o sea, mi punto. Pero son los malos gastos. De acuerdo. Mi punto todo esto, Adolfo, es los que creemos en la universidad, porque yo creo en la universidad, tenemos que simplemente entender que hay dos alternativas. La universidad se convierte en un centro de investigación y desarrollo o en un centro educativo más. Y la empresa privada le va a comer los dulces como centro educativo porque va a estar dispuesta a graduar gente sin parámetros de estatalización. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque si es negocio, pues es por la beca. Vamos a dejarnos de cosas, esa es la verdad. Ay, bendito. Todo el mundo lo sabe. Y como esa es la verdad, y todo y por si acaso, y Dios los bendiga, bien, no y chévere. Nada, y nos hacen falta personas de oficio. Claro. De hecho, hoy día quizás nos hace falta universidad más en oficios que en profesiones, porque si vamos a educar gente hoy para el mundo actual y no vamos a hacer research and development, nos hace falta más oficios. Porque si no vamos a educar para competir con el mundo en el centro de AI, en el centro de investigación y desarrollo, si hemos decidido como país, pues mejor cierra las instituciones como profesionales y conviértela en un centro de oficios porque nos hace falta más. Es más difícil cambiar un plomero con un robot que un contable con un robot. O sea, es más difícil cambiar el constructor. El problema es que la Universidad de Puerto Rico no solamente produce bachillerato, hay gente que no se gradúa con ninguna profesión, con un bachillerato. Sí, bueno. Hay gente que se gradúa con un bachillerato sin ninguna profesión y hay cosas que hay que decir también. Seguro. Hay bachilleratos que no tienen ningún sentido para estos tiempos. Y por si acaso, tienen sentido si tú como persona quieres desarrollarte en esa área, quieres ser autor de libros, quieres ser el literato, no hay problema, todo eso hace falta, pero no te lo puede costear el Estado. Esa es la parte. ¿Usted quiere estudiar eso? Pues que el Estado no te lo financie. Vaya a ser una universidad privada, pero con el dinero público no puedes estudiar sueños. Tiene que ser cosas que sean en función del Estado. Y el Estado, como tal,
va a darte, sí, porque hace falta como concepto universitario. Tú eres ingeniero, tienes que coger clases de literatura, seguro, claro. seguro, pero un departamento con todo lo que eso implica, con toda la estructura administrativa, con toda la estructura de un decano, bachiller. Eso pues no, pues el Estado no puede proveer para todas esas cosas. El Estado tiene que decidir cuáles son sus necesidades, mis prioridades. Y ante mi política pública prioritaria, hacia dónde yo voy. Y crear las condiciones, porque no tiene sentido que un país, como tú dices, en su centro primario se esté cayendo en cantos, mientras tiene otros que están abiertos sin la generación de los recursos y obviamente con el mal gasto, sin la demanda académica necesaria. Y la demografía es tan fuerte, Adolfo. Claro. Mira, termino. Japón, en los años 80, era el país que todo el mundo decía, los va a comer los dulces, por ahí vienen los japoneses, muchachos, olvídate de eso. ¡Ay, Japón! Y los libros de la historia de los años 80, que todo el mundo que los lee sabe que Japón venía, olvídate, a arrasar. Porque la disciplina de los japoneses, la capacidad de los japoneses, la estructura organizacional, o sea, todo eso, la cultura, o sea, superiores a nosotros, en todos los sentidos de la palabra. No, olvídate, Panasonic. Eso es, esa gente está anticipando el futuro. Japón nos va a comer el cogollo. Y la demografía derrotó todo eso. Todo eso es verdad. Japón tiene toda esa disciplina, todas esas estructuras, toda esa capacidad, toda esa tecnología futurística. Todo eso es verdad. Todo eso, gente que estudiar es lo más importante, convertirse en un profesional de historia es lo más importante. Todo eso es verdad. Esa cultura de respeto a las personas mayores es verdad. Todo eso era verdad. Pero la demografía, el que la gente dejó de tener hijos, porque su calidad de vida se deterioraba considerablemente y lo más importante de la profesión, no la crianza familiar, derrotó todas esas premisas de un país que se esperaba llegar a 300 millones de habitantes y no llegó nunca. Nunca. Esa es la verdad. Y la segunda, y por si acaso, no es una historia de fracaso. Es la segunda economía más grande del mundo o tercera según los parámetros que usted utilice. O sea, no, tampoco es que estamos... By the way, y yo en algunas cosas pienso que... territorial pequeñito. Islitas, y que además de eso, la policía no tiene ni armas porque no hay asesinatos, no hay mass murders, no hay nada de esto. O sea, este concepto de nosotros aquí vivir en este miedo, eso no existe allí. Tienen una tasa de suicidio alta. Eso sí, porque precisamente allá la sociedad tiene unos estándares de que tú tienes que llegar de una ambición profesional y si no llegas, pues... Sí, eso es verdad. Tú sabes. Y pasa en Singapur también. Así es, en los países asiáticos en general, ¿verdad? Países asiático oriental. Termino mi cuento con que yo creo que hay que simplemente repensar y traer profesores de universidades reconocidas para convertir a Puerto Rico en un centro de investigación y desarrollo, como lo fue en un momento dado. Y de lo contrario, pues honestamente, la universidad demográficamente va a colapsar igual. No importa no importa si no hacemos esos cambios, la demografía es tan fuerte que destruyó a la economía más disciplinada y más del mundo. Imagínate a nosotros. De 20,000 estudiantes, la UPR de Río Piedras, hoy tenemos 10,000. Pero éramos 65,000 y la proyección a 32,000. Adolfo, nosotros estábamos en 5 años va a haber 32,000 estudiantes de 65,000 que había hace 10 años. Y no daba abasto porque los estudiantes eran tantos, cuando yo estuve, que para poder entrar a programas y eso y demás era bien difícil porque no había la capacidad. Y entonces utilizaban Carolina para que entraran después a los 12 años a Río Piedras y ya ni eso, es otra cosa. Ya es otra Adolfo, cosa. Pero mala mía, 10,000. Tú y yo hablamos de esto. ¿Hace cuántos años? Sí. O sea, aquí se hizo un estudio, Urayoan Walker hizo un estudio de este tema en los años 2012, 2013, por ahí. O sea, todo esto se sabe, nada de esto es ciencia oculta. Aquí yo no estoy en Nostradamus, aquí ni tú y yo nos comimos a vuelta el mercado. Son cosas básicas. Pero si el centro de pensamiento se queda en parálisis por análisis, pues se murió. ¡Se murió! Porque si la parálisis es por el sobreanálisis, te moriste. En eso sí tenemos muchos doctorados, fíjate. Sí. Del sobreanálisis. Diablo. Y poco en ejecución. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.